No estaba espiando, lo juro. Solo salí a regar el romero cuando la voz de Amalia se coló por la ventana abierta de la cocina. No se va a dar cuenta. Verónica. La mitad del tiempo se le olvida dónde dejó las llaves. Verónica soltó una risa cortante, de esas que no había oído de ella en años. Bueno, tampoco es que esté usando toda la casa. Cuando se mude, por fin tendremos espacio para la oficina de Ulises en casa. Me quedé ahí, con la manguera en la mano, dejando que el agua empapara las hierbas hasta que la tierra se convirtió en lodo. No me moví hasta que escuché el refrigerador abrirse y cerrarse, y sus pasos se alejaron hacia otra habitación esa noche. Bajé al garaje con la excusa de buscar un álbum de fotos viejo. Ahí, junto al equipo de campamento cubierto de polvo, había 3 cajas de cartón, selladas y etiquetadas con marcador negro: mamá, oficina, mamá, invierno, cuarto de visitas, closet de mamá. Yo no las había empacado, y nadie me había preguntado en mi estudio. Un cajón estaba entreabierto. La carpeta roja con mi testamento y pólizas de seguro no estaba. La encontré la mañana siguiente, escondida bajo un montón de libros para colorear en el cesto de juguetes de abajo. No dije nada. Preparé el desayuno. Sonreí. Pregunté si los niños estaban emocionados por su excursión. Verónica me dio un beso en la mejilla y dijo: «Eres un ángel, mamá». Pero esa tarde, mientras doblaba la ropa, no dejaba de pensar en cómo Amalia dijo cuando se mude, no si se muda, cómo hablaban a mi alrededor, no conmigo, cómo la casa de repente se sentía como algo pasajero, como si estuviera esperando permiso para irme. Abrí el cajón de abajo. Saqué una carpeta mía y la abrí en la página notariada que firmé hace 6 meses. Todo seguía ahí. Nada había cambiado, excepto que ahora sabía que estaban planeando algo. Y yo ya sabía cómo iba a responder. Todo empezó con un presentimiento, sin alarmas ni sirenas. Solo una corazonada que no me dejaba en paz. Me senté a la mesa de la cocina, esperando a que hirviera el agua, y abrí mi laptop. No había revisado mi cuenta de retiro en más de un mes. No había tenido motivos. La página tardó en cargar. Como si ella también dudara en mostrarme lo que encontraría. Saldo disponible: 1,298 pesos con 42 centavos. Miré la pantalla, parpadeando, como si pudiera hacer que los números cambiaran. Esa cuenta alguna vez tuvo más de 200,000 pesos. Hice clic en el historial de transacciones. 5 transferencias, todas en las últimas 6 semanas, todas a la misma cuenta externa. Cada retiro un poco más atrevido que el anterior. Llamé al banco, con el corazón latiendo fuerte y la garganta apretada. La voz al otro lado fue amable, eficiente y devastadora. «Sí, señora Aranda. Todas las transferencias fueron autorizadas digitalmente desde su dispositivo registrado. Tenemos fechas y confirmación de IP». «¿Mi dispositivo?», susurré. «Sí, señora». Colgué y me quedé quieta un buen rato. Luego caminé por el pasillo y toqué la puerta de Verónica. Estaba doblando toallas en la cama. «Tengo que preguntarte algo», dije, con la voz lo más calmada que pude. «¿Tocaste mi cuenta de retiro?». No se inmutó, ni siquiera pareció avergonzada, solo suspiró. «Está bien, no te pongas loca. Fue algo temporal. Amalia necesitaba ayuda con unas cuentas médicas. No queríamos preocuparte. Apenas podía oírme a mí misma. Usaste mis ahorros, mamá. Ni siquiera los estás usando todavía. No es que los robáramos, somos familia. Solo movimos recursos. Los vas a recuperar», asentí, una vez, lentamente. Luego di media vuelta y salí de la habitación. Arriba, me serví un té con mano firme. Si creían que el amor justificaba esto, si veían la seguridad de mi vida como algo flexible, algo que podían reasignar, entonces era hora de que aprendieran cómo se veía el amor sin límites. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que creía que sacrificarme garantizaba seguridad, que si daba lo suficiente, amaba con fuerza, apoyaba con generosidad, las personas en las que invertía nunca me dejarían caer.
cuando Verónica tuvo a los gemelos. Me mudé con ella, sin dudarlo. Estaba abrumada. Ulises trabajaba hasta tarde. Y Amalia, como siempre. Estaba un poquito ocupada para ayudar. Puse mi vida en pausa y me convertí en las manos silenciosas en el fondo dando de comer, acunando, doblando ropa por las noches. Ese año rechacé un viaje de un mes a Grecia con la Asociación de Maestros. La primera vez que habría salido del país, nunca se lo dije a Verónica. Solo la habría hecho sentir culpable. Más tarde, cuando sus préstamos estudiantiles se volvieron insostenibles. Ofrecí pagar el saldo. Lloró. Me abrazó. Dijo que me lo devolvería algún día. Nunca lo hizo. Nunca se lo pedí. Amalia nunca intervino. Nunca se quejó. Pero tampoco ayudó. Venía de vez en cuando con regalos y sonrisas suaves. Pero nunca se quedaba lo suficiente para notar el cansancio en mi cara o el dolor en mis rodillas de cargar a 2 bebés por las escaleras noche tras noche, cuando estábamos juntas. Siempre era amable. Florencia, eres una maravilla. Florencia, haces que parezca fácil. Pero ahora recuerdo esas palabras y suenan diferentes, como si fueran de relleno, como cumplidos usados para excusar su ausencia. Últimamente, noté que su voz en las reuniones familiares se volvía más fuerte, más central. Los gemelos ahora corren primero hacia ella. Les trae gadgets, chistes y cuentos sobre París, y nunca dice que no. No como yo, con reglas, límites y verduras antes del postre. Me llama querida como si fuera la empleada. Les dice a los invitados, Florencia es tan buena con los pequeños. Mientras me corrige sobre dónde van los vasos de jugo en mi propia alacena, no noté el cambio al principio. Estas cosas nunca pasan de golpe. Es una migración lenta de cariño, de autoridad, de presencia, pero sentada sola en el jardín después de que todos se fueron, me di cuenta de que ya no me agradecían, me toleraban. Había sido el andamio de sus vidas, y ahora que la casa estaba en pie, estaban desmantelando el armazón en silencio, pero lo que no sabían era que yo nunca fui parte de su estructura. Yo era dueña del terreno donde estaba construida. La pasta estaba pasada de cocción. El vino era barato. Amalia lo trajo, anunciando que estaba en oferta, pero Francés lo sirvió generosamente en todos los vasos menos en el mío. Yo tenía agua. Verónica había hecho pan de ajo, quemado lo justo para ser familiar. Llamó a los gemelos a la mesa, mientras Ulises seguía en su celular. La charla fluía suelta, recoger a los niños de la escuela, estrés del trabajo, el fin de semana de Amalia en Valle de Bravo. Yo estaba callada. Había aprendido que hablar menos ponía a los demás más cómodos. Entonces, en medio de una risa, Verónica se giró hacia mí y lo dijo. Mamá, no necesitas todo ese dinero. No es que vayas a mochilear por Europa. Todos rieron, hasta Ulises. Sonreí suavemente. ¿De qué dinero hablas? Verónica agitó la mano. Tu retiro, la casa, solo digo. No es que estés haciendo locuras. Vives aquí. Nos ayudas. No es que tengas un gran plan. Asentí y mastiqué despacio. No hablé por el resto de la cena. Después de lavar los platos y cuando la cocina quedó en silencio. Fui a mi cuarto y abrí el cajón con llave de mi escritorio. Adentro estaba una carpeta que no había tocado en meses. Contenía los documentos revisados poder notarial, el Nuevo Testamento, el fideicomiso de la propiedad, las transferencias de activos, todo notariado, todo legal, hace 6 meses. Me senté en la oficina de un abogado y hice las preguntas que ninguna madre quiere hacer. ¿Qué pasa si mi hija toma todo y me deja sin nada? ¿Qué pasa si las personas en las que confío se convierten en las que temo? Las respuestas no fueron reconfortantes, pero fueron claras. Esa noche, actualicé contraseñas, encripté archivos, programé una cita con mi asesor financiero bajo el nombre del fideicomiso benéfico que abrí en memoria de mi difunto esposo. No lloré, no me enojé, solo me moví con la claridad que viene de ser ignorada por alguien que criaste. Pensaron que no tenía un plan,
que solo estaba matando el tiempo hasta el final de la historia. Lo que no sabían era que ya había escrito el final. Y no era yo la que estaba siendo borrada. Yo era la que sostenía la pluma. Es curioso lo silencioso que puede ser el poder. No llega con truenos ni proclamas. Se instala en la habitación como el atardecer lento, seguro, desapercibido hasta que todo cambia. Empecé por lo pequeño. El óleo en el pasillo principal, el favorito de mi abuela, fue reemplazado por una lámina y envuelto en lino, guardado en el fondo de mi closet. La caja de madera tallada para joyas, la que Verónica siempre admiraba, desapareció del tocador. La llevé a una caja de seguridad en el centro, junto con el anillo de esmeralda de mi compromiso y un sobre con efectivo que había acumulado poco a poco con clases particulares y trabajos esporádicos. Nadie lo notó. O si lo hicieron, no preguntaron. Saqué mi nombre de la cuenta compartida del súper. Cancelé mi tarjeta de débito ligada a los gastos de la casa. Dejé que Verónica pensara que fue un error del banco. Me disculpé por las molestias. Dijo que no me preocupara, que ella y Ulises cubrirían las cosas por ahora. Eso me pareció perfecto. La casa, la que asumían que sería suya por derecho, ya no estaba solo a mi nombre. No lo había estado por meses. Ahora pertenecía al Fideicomiso Educativo Familia Aranda, una entidad benéfica con una misión clara: apoyar la educación de niños de familias de bajos ingresos en mi municipio. A mi fallecimiento, financiaría becas, no vacaciones. El testamento era claro: no habría herencia individual para Verónica ni Ulises. En cambio, se creó una cuenta educativa modesta para cada nieto, condicionada a que sus padres no interfirieran. Escribí esas cláusulas con el corazón apesadumbrado, no con malicia, no por venganza, sino por claridad. Nunca preguntaron qué planeaba para el futuro. Asumieron que no tenía uno, o peor aún, creyeron que tenían derecho a moldearlo por mí. El abogado alzó una ceja cuando dije que no quería contarles aún. Eventualmente lo descubrirán. Sí, dije, pero no hasta que tenga un propósito. Y así esperé. Los vi vivir en una historia donde yo era un marcador de posición. Regué el jardín, preparé lonches, acepté las migajas de cariño que caían de sus manos distraídas. Me quedé callada, no por miedo, sino porque el silencio tiene una forma de estirarse, de ganar peso, y cuando finalmente se rompe, cae con fuerza. Solo estaba esperando a que ellos lo pisaran. Amalia llegó poco después de la 1, sin avisar, pero vestida con intención blazer crema, tacones demasiado altos para mandados. Labial que no se corría, la seguía una mujer joven con cabello brillante, una tabla de notas y una sonrisa ansiosa. Ella es Kendra, dijo Amalia con aire despreocupado mientras abría la puerta. Solo está aquí para darnos una idea del mercado. Nada formal. Me hice a un lado y las invité a pasar como si fuera la empleada, no la dueña. Verónica bajó las escaleras momentos después, guardando su celular en el bolsillo trasero, como si todo esto ya hubiera sido planeado. Kendra recorrió las habitaciones tomando notas, sacando fotos sin preguntar. Amalia la seguía, comentando sobre la luz natural y los metros cuadrados. Verónica asentía y aportaba ideas sobre actualizaciones y potencial de renovación. Nadie me preguntó nada. Cuando llegaron a la cocina, puse una bandeja de té en la mesa, lo serví parejo y le puse azúcar a la taza de Amalia sin que me lo pidiera. No me dio las gracias, solo revolvió. Kendra miró alrededor. Este espacio tiene muy buena estructura, la verdad. Se vendería en un fin de semana. Amalia rió. Oh, no lo vamos a listar. Todavía no. Pero no está de más saber con qué contamos. Verónica se recargó en su silla, sobre todo cuando mamá esté lista para pasar a algo más manejable. Tal vez ese lugar cerca del parque con los departamentos con jardín. Siempre le han gustado. Sonreí y tomé un sorbo de mi té. Nadie notó que no le puse azúcar. Asentí. Di respuestas educadas.
observando sus rostros mientras construían un futuro al que no me habían invitado. La calma que mantuve no era actuación, era precisión. Observé sus ojos, sus manos, la facilidad con la que hablaban de sacarme sin decirlo. Cuando Kendra se fue, Amalia elogió los pais de limón que hice. Siempre ha sido una presencia tan reconfortante, Florencia. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no me veían. No realmente. Era un papel que necesitaban que llenara hasta que ya no les fuera conveniente. Acompañé a Amalia a la puerta. Le agradecí por venir y me despedí con la mano hasta que su coche desapareció por la calle. Luego fui al closet y saqué el sobre que había preparado hace 2 semanas. Revisé los documentos una vez más y los sellé con una sola tira de cinta. Ya casi era hora de poner la mesa, y esta vez iba a servir algo que nadie esperaba. La mesa estaba puesta con los platos buenos, no por ellos, por mí. Necesitaba recordar quién era antes de que sus voces me convencieran de que solo tenía suerte de tener un lugar. El almuerzo del domingo se había vuelto rutina. Yo cocinaba, ellos llegaban tarde. Los niños corrían como locos mientras los adultos hablaban por encima de mí. Amalia trajo vino otra vez. Verónica elogió el asado, pero no preguntó cómo estaba. Durante el postre, me disculpé y fui al aparador. Saqué el sobre del cajón y lo puse suavemente junto al plato de Verónica. Lo miró, luego a mí. ¿Qué es esto? Algo que pensé que deberías leer en privado. Pero si prefieres hacerlo ahora, está bien. Lo abrió. Siguió el silencio. Amalia miró por encima del hombro de Verónica, frunciendo el ceño mientras leía. Su tenedor se quedó a medio camino. Adentro había 3 cosas. Una copia notariada del testamento revisado, documentos que mostraban que la casa había sido transferida al Fideicomiso Educativo Familia Aranda, una notificación legal, informándoles que no tenían ningún derecho sobre la propiedad, ni ahora ni en el futuro. Observé las manos de Verónica temblar mientras llegaba a la última página. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz débil. Es claridad, dije, por si había alguna confusión sobre qué pertenece a quién. ¿Tú reescribiste el testamento?, preguntó. Atónita. Nos sacaste de todo. Aseguré que lo que trabajé llegue a donde siempre debió ir. Pero somos tu familia, interrumpió Amalia. Y eso nunca cambió, dije. Pero familia no significa propiedad. Verónica se puso de pie, su silla raspando fuerte contra el azulejo. No gritó, no lloró, solo parecía alguien que caminaba confiada hacia una puerta que creía abierta, solo para encontrarla sellada. El resto del postre fue silencioso. Los gemelos pidieron más crema batida. Se la di, hasta sonreí. Cuando se fueron, nadie dijo gracias. Me quedé en la ventana, viendo su coche alejarse, y no sentí culpa, ni un poquito, porque lo que nunca entendieron fue que no estaba pidiendo su permiso. Solo había esperado el momento en que el silencio hablara más fuerte que cualquier súplica. El teléfono no sonó al día siguiente, ni al otro. Verónica no llamó. No hubo mensajes de voz enojados, ni disculpas a medias, ni preguntas, solo silencio. Amalia desapareció igual de callada, sin visitas, sin vino, sin recordatorios amistosos sobre lo que sería más fácil para mí a largo plazo. Llamé al cerrajero el miércoles. Llegó con su bolsa de herramientas y una sonrisa educada. Le ofrecí limonada mientras trabajaba. Cuando preguntó cuántas llaves de repuesto quería, dije, 1, solo 1. El abogado llamó esa tarde para confirmar todo estaba finalizado. El fideicomiso estaba protegido, los documentos archivados. Mis activos estaban seguros, legalmente, irrevocablemente. La casa ya no se sentía como un campo de batalla. Me paré en el porche trasero y miré el jardín que alguna vez cuidé a diario. Y luego descuidé mientras atendía las necesidades de los demás. Estaba crecido, pero vivo. Pisé la tierra con los pies descalzos, sin dudar. Arraché hierbas. Podé enredaderas y descubrí lo que había sobrevivido bajo meses de olvido.
El romero había duplicado su tamaño. La lavanda se había extendido por el camino. Indomable pero fragante. Trabajé hasta que el sol empezó a esconderse detrás de la barda, hasta que mis dedos olían a tomillo y mis brazos dolían de podar. No paré porque terminé. Paré porque podía. No había cena que preparar para nadie más. No había bocas esperando en la mesa. Esa noche comí un plato sencillo de sopa con las ventanas abiertas. La brisa movía las cortinas como un susurro. Nadie dijo lo siento, pero el silencio ya no se sentía como castigo, se sentía como un claro, un respiro. Y mientras lavaba mi plato y lo ponía con cuidado en el escurridor, pensé en lo que venía después, no en lo que había perdido, sino en lo que finalmente estaba eligiendo. Llegó un jueves, metida entre un folleto del súper y un recordatorio de una limpieza dental que ya no necesitaba. Un sobre pequeño, con bordes rosas, dirigido con una letra cuadrada y prolija. Adentro había una tarjeta con una mariposa en la portada y un mensaje corto dentro. No sé qué pasó, pero sé que siempre preparaste mi lonche. Lo recuerdo, con cariño, Paloma. Me senté a la mesa de la cocina sosteniendo esa tarjeta por un buen rato, sin puntos, sin explicaciones, solo un recuerdo, simple, claro y suyo. La imaginé a sus 8 años, balanceando las piernas en la barra mientras le cortaba la orilla al sándwich como a ella le gustaba. Recordé el gracias susurrado que siempre decía antes de salir corriendo por la puerta. Ese pequeño acto, repetido cientos de veces, se había quedado con ella. De todo lo que pudo olvidar, se aferró a eso. Saqué una hoja de papel y le escribí, con mano firme: Paloma, no espero que entiendas todo ahora, pero siempre debes saber esto: tuviste un lugar en mi mesa, y siempre lo tendrás. Eso nunca cambiará. Con cariño. Abuela. La sellé. Le puse una estampilla y la puse en el buzón antes de que me diera tiempo de dudar, fuera lo que fuera que Verónica le hubiera dicho. ¿O no? Paloma había cruzado el silencio por su cuenta, no para tomar partido, no para arreglar nada, solo para recordar. Y ese recuerdo fue suficiente para abrir una puerta que pensé que estaba cerrada para siempre. Verónica vino un martes, sin avisar, sin niños, sin Amalia. Se paró en el porche como alguien ensayando una disculpa que no sabía cómo empezar. Abrí la puerta y esperé. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado y señalé hacia la cocina. No pregunté qué quería, ya lo sabía. Nos sentamos en la mesa donde alguna vez preparé lonches y firmé permisos escolares, donde soplamos velas de cumpleaños y empujamos verduras al borde de los platos. Le serví té. Puse el azúcar a su lado. No lo tocó. Sé que te lastimamos, comenzó. Y sé que yo debía haber manejado las cosas diferente. No dijo lo siento, pero el esfuerzo estaba ahí, entre nosotras, como una ofrenda frágil. He estado revisando los documentos, el fideicomiso, el testamento. Su voz se quebró un poco. Algo de eso se puede revertir. Revolví mi taza lentamente, dejando que el tintineo de la cuchara llenara la pausa. No te estoy castigando, dije. Me estoy protegiendo. Verónica miró sus manos. Su esmalte estaba descascarado. Se veía cansada. No de ser madre, sino de deshacerse. Solo pensé, dijo suavemente, que siempre tendríamos tiempo para arreglar las cosas. Asentí. Yo también. Nos quedamos ahí en el silencio. No discutió, no suplicó. Cuando se levantó para irse, tocó mi hombro suavemente. Luego salió por la misma puerta por la que alguna vez entró corriendo con las rodillas raspadas y cuentos de la escuela. No la seguí. No vi su coche alejarse. Solo me quedé en la cocina, sintiendo el peso de todo lo que finalmente dejé de cargar.